Bueno, continuamos con Patricia. Patricia Núñez Fernández, que nos va a hablar sobre Migenios en Hawái, en busca de una nueva vida. Patricia es graduada en Historia por la Universidad de Málaga. Ha realizado una extensión universitaria en tasación de libros antiguos y modernos en la Universidad de Toledo. Ha cursado un experto universitario en competencias digitales para la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad de Sevilla, así como el máster en Gestión del Patrimonio Literario Lingüístico Español y el máster en Ciencias y Técnicas Historiográficas y Humanidades Digitales, ambos en la Universidad de Málaga. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la revista cultural y científica Isla de Arrián. En primer lugar, me gustaría agradecer la asistencia, que a esta hora de la tarde se agradece, y sobre todo la invitación al Departamento de Cultura, que edición tras edición se pone en contacto con nosotros, ¿no?, para que podamos participar en esta jornada. El tema que os traigo es un tema un poco curioso, y es cómo migenios, debido a la necesidad, acabaron en Hawái, ¿de acuerdo? A finales del siglo XIX, debido a la situación de los temporeros en Andalucía, vemos que es una época en la que la miseria se hace latente. En el campo los sueldos eran escasos y la productividad de la tierra era bastante baja. La situación en las ciudades tampoco era mucho mejor, ya que la industria era casi inexistente y no había espacio para quienes querían huir de esa miseria que traía el campo. Además, la falta de lluvia desde principios del siglo XX en Andalucía acabó arruinando cosechas y afectando de manera significativa sobre todo las provincias de Málaga, Granada y Almería. En Mijas, tras un periodo de enorme riqueza que se inició a mediados del XIX, basado en la producción de uvas para pasas y vino, que llevó a que 5.073 habitantes en 1857 se pasase a 6.625 en 1887, cuando la superficie dedicada a cultivo de viñas alcanzó más del 89% del total de la superficie cultivada en nuestro término municipal. La llegada de la epidemia de la filosera destruyó en Málaga alrededor del 84% de las viñas, lo que provocó una enorme crisis económica y social que llevó a Mijas a la pérdida de más de 1.000 habitantes en tan solo 10 años. Muchos de estos habitantes fueron víctimas de la enorme mortandad y, aunque para la mayoría el destino fue la emigración a tierras americanas. La miseria empujó a estas familias a arriesgar hasta sus vidas, ¿no?, en busca de una vida mejor, sabiendo que con casi seguridad se trataba de un viaje sin retorno. Uno de los destinos, como decía con anterioridad, fue muy curioso, y fueron más de 8.000 inmigrantes, familias enteras, algunas de ellas migeñas, que entre 1907 y 1913, atraídos por una poderosa campaña publicitaria, se marcharon a trabajar a la isla de Hawái en el Océano Pacífico. El archipiélago de las Islas Hawái no es muy grande y entre sus 8 islas principales, pequeñas islas y arrecifes, tienen una extensión de 16.705 kilómetros. Está situado en el Trópico de Cáncer, por lo que el clima es de dominio tropical, y era un territorio poco poblado que contaba en 1860 con una población de tan solo 67.000 habitantes en total. Sin embargo, a partir de 1890, debido al auge y a la necesidad del trabajo en el campo, esta población llega a prácticamente duplicarse. Hawái se dedicaba fundamentalmente al cultivo de la caña de azúcar y a la piña tropical, y cuya recolección la habían realizado en los últimos años del siglo XIX inmigrantes japoneses que llegaron para cultivar las tierras. Finalmente, una vez que Hawái queda anexionada a los Estados Unidos en 1898, lo que conlleva un cambio significativo en el prototipo racial, es decir, una vez que empezamos a formar parte de Estados Unidos ya no nos interesa la mano de obra japonesa. Y son los rusos, japoneses y españoles los que pasan a ser los favoritos como mano de obra barata.
En cuanto a la propaganda, a finales de 1906 llegó a Gibraltar Raymond Brown, que fue el inspector jefe de migración del gobierno hawaiano, para iniciar una campaña publicitaria con el objetivo de reclutar agricultores andaluces y llevarlos a las plantaciones de Hawái. La agencia consignataria elegida por Brown fue Jaime Lucas y Mossy & Son, con sedes en Gibraltar y en San Roque. Desde el Consejo de Inmigración de Hawái y la colonia británica se emitieron miles de folletos que la agencia consignataria, realizando labores de contratación y distribuyendo por los distintos pueblos y apartadas pedanías, con la decisiva colaboración de los agentes o ganchos. Esta campaña no se limitó solo a la región andaluza, sino que vemos cómo la difusión de esta propaganda llegó a pueblos de Zamora, de León, de Salamanca, de Madrid, de Alicante e incluso de Menorca, como nos indican las listas de embarque de los diferentes barcos que realizan los viajes. En cuanto a las condiciones, se ofrecía a los emigrantes un viaje gratuito con comida, trabajo garantizado en una plantación de caña de azúcar, casa, vivienda gratuita, con agua, con lumbre, escuela gratuita y obligatoria para los hijos menores, y si permanecían 3 años en el trabajo, se les prometía darles esa casa en propiedad, además de una fanega de tierra. Aunque la promesa más atrayente, después de todo esto que he enumerado, es el sueldo, que sobrepasaba los $20 de plata. Hasta aquí, como vemos, las condiciones son idílicas. Prácticamente era viajar al paraíso. Pero vamos a ver que todo lo que nos contaba la propaganda no tiene nada que ver con la realidad. Además de las condiciones que tenían que reunir estos emigrantes, como decía, son bastante sencillas. Se establecía que debían de tratarse de familias completas, en las que el cabeza de familia no debía sobrepasar los 45 años y la esposa los 40, ya tuviesen hijos o no. En el caso de las mujeres viudas también podían realizar este viaje, pero debían de ir acompañadas de al menos un hijo de 17 años, por supuesto varón. En cuanto a los viajes, se requería una documentación específica en los que la mayoría no disponían de ella. Por lo tanto, y como suele pasar en estos casos, empiezan a aflorar las llamadas falsificaciones de documentos. Se pedía un certificado de nacimiento, de matrimonio, de buena conducta, un certificado médico, un comprobante de no tener deudas pendientes y un certificado de legitimidad de los hijos, así como el estar libre del servicio militar. Además, y esto es un tanto curioso, aunque no es nada raro para la época en la que nos estamos moviendo, se necesitaba el beneplácito del cura o del alcalde del pueblo en cuestión. El casi inexistente control oficial que se dio a la hora de comprobar esta documentación llevó a la aparición de múltiples agencias, es decir, pago por billete. Se tiene constancia de una falsificación de casi el 70% de los documentos de todos los viajeros que acabaron en Hawái. En cuanto a los barcos, fueron en total 5 diferentes, uno de ellos repitió el viaje y los podemos enumerar como el Heliópolis, que realizó su viaje en 1906, el Orteric en 1911, el Willesden, que fue el que repitió en 1911-1913, el Harpalion en 1912 y el Ascot en 1913. En las imágenes se puede ver cómo están los viajeros esperando a subir al primer barco, que sería el Heliópolis, ¿vale? Sería el puerto de Málaga. El primero de los viajes tuvo origen el 8 de marzo de 1907 y unos 4.000 pasajeros, entre ellos 9 miembros de una familia mijeña, los Martín Gómez, embarcaron al carguero Heliópolis. He de decir que no eran barcos de pasajeros, sino que eran buques de carga en el que los emigrantes viajaban hacinados en las bodegas.
Pocas horas después de dejar el puerto de Málaga, el Heliópolis tuvo que volver y dar la vuelta, debido a las múltiples revueltas que se dieron entre los pasajeros al conocer las verdaderas condiciones de ese viaje gratuito con agua y comida. 2 días después, con 1.500 personas menos a bordo, el Heliópolis tomó rumbo a Honolulu con un total de 2.246 emigrantes, según las cifras oficiales. A las 2 semanas de haber zarpado, los bidones que contenían el agua potable comenzaron a corromperse y se restringió el suministro. Las labores de limpieza del barco empezaron a disminuir y la higiene personal, que era prácticamente nula, suponía un inmejorable caldo de cultivo para las enfermedades como el sarampión y la varicela. 46 días después, el Heliópolis llegó a puerto con un total de 52 bebés nacidos en la travesía. Parece que en este mes y poco se pusieron de acuerdo todas para tener el bebé en el barco. Fue un viaje durísimo por hacerse en las bodegas y no en los camarotes, y por las condiciones higiénicas, ya que estaban rodeados de ratas durante todo el tiempo que duró el viaje. A eso se tuvieron que enfrentar los pasajeros y encima, una vez llegado a Honolulu, el vapor fue desviado hacia un pequeño saliente de tierra, a lo que ellos denominaron la isla de la cuarentena. Es decir, después de las penurias que habían vivido en el viaje, una vez que llegamos a ese territorio idílico, encima nos confinan en una isla de cuarentena hasta que las autoridades locales creyesen oportuna la entrada realmente a lo que es Hawái. Por supuesto, si no pasaban un exhaustivo examen médico, los pasajeros eran devueltos a España. Hubo que esperar un total de 4 años para que se produjese un nuevo viaje debido a las revueltas que había habido en esta primera travesía, y será entre 1911 y 1913 en las que se llevaron a cabo otras expediciones que llevaron a alrededor de 6.000 andaluces a Hawái. Entre ellos, 6 miembros de la familia también mijeña Martín González, que en 1913 viajaron en el buque Willesden, y este fue el segundo viaje que podemos catalogar. Si el primero fue bastante duro, este lo podemos catalogar como dramático. En él, un total de 58 personas sufrieron una epidemia dentro del barco llamada escarlatina, a lo que hubo que añadir que a otras 57, al llegar a la isla, no las aceptaron y tuvieron que regresar a España. Una vez pasada la cuarentena y llegados a Hawái, nos encontramos con la realidad de esas condiciones idílicas. Estas condiciones prometidas distaban mucho de la realidad. El trabajo no era escaso, pero sí el salario, con la retribución de $24 de la época por familia al mes, lo que se suponía que iba a ser prácticamente por semana. Los inmigrantes debían cortar caña o trabajar en una fábrica durante 10 o 12 horas al día para percibir estos $24 mensuales de los que estamos hablando. Los trabajos se realizaban en cuadrillas de 50 personas, siempre vigilados por un capataz, y quienes se encargaban de que allí no se perdiera ni un segundo del rendimiento del trabajo. Es decir, habían viajado a ese territorio, a esa tierra idílica, a prácticamente ser esclavos. La vida en las plantaciones fue muy dura debido al abusivo precio de las provisiones, el trato vejatorio que disponían los capataces en las plantaciones y todas las promesas incumplidas de terrenos y otros parabienes que originaron que más del 80% de esos 8.000 españoles abandonasen Hawái en dirección a California. En el caso concreto de las 2 familias mijeñas que he mencionado, las que viajaron en 1907 y 1913, se marcharon de las islas destino a California, donde ambas aparecen ya censadas en 1920 y donde existía un clima y unos cultivos parecidos a nuestro territorio.
En 1907, la familia Martín Gómez, originaria del Hornillo, lo que nos revelan los padrones de habitantes de nuestro archivo histórico municipal, se embarcaron en el Heliópolis con destino a Hawái. Estaba compuesta por José Martín Martín, de 44 años, su esposa Águeda Gómez López, de 40, y sus hijos Ana, de 17, Águeda, de 15, José, de 14, Francisco, de 12, Encarnación, de 9, Adelaida, de 7 y Pedro, de 6. Como podemos ver, era una familia bastante numerosa. Años más tarde, en 1920, al menos parte de la familia ya se había trasladado a California. Pues en el censo de este año, con nombres americanos, Joseph Martín y su esposa Agnes aparecen domiciliados en el distrito 33 de San Francisco junto a sus hijos Águeda, Adelaida, Pedro y Mary, esta última ya nacida en California. En la parte izquierda está ese censo, que no se ve muy bien porque está pequeñito, pero luego en la publicación se podrá observar. En 1940, la familia aún aparece en los censos de California. Encontramos a José con 79 años y a Águeda con 75, viviendo junto a su hija Adelaida y a su nieta Berta, por lo que podemos comprobar que las condiciones de vida habían variado considerablemente de lo que se habían encontrado en Hawái a lo que luego tienen en California. La otra familia, familiares de la anterior, porque es de decir que Francisco Martín Martín es hermano del anterior, suben a bordo del buque Willesden. Esta familia estaba formada por Francisco, de 33 años, su esposa Josefa, de 29, y sus hijos María, de 6, Pedro, de 3 y Jaime, de tan solo 1 año, junto a la hermana de Josefa, Isabel Gómez Ortiz, de 25 años. Que como he puesto en la imagen pequeñita de abajo, esa sería la foto del padrón de 1909 del Archivo Histórico Municipal de Mijas. Esta familia siguió los pasos del anterior y para 1920 ya estaban establecidos en California. En el censo de este año, Francisco, anotado como Frank Martín, y su esposa Josefa González, en el mismo distrito de San Francisco que la familia Martín Gómez. Junto a sus hijos Pedro, Jaime, Frank y Joseph, estos dos últimos nacidos ya en Hawái. En el censo de California de 1940, Francisco y Josefa, Josephine, aparecen junto a sus hijos Joseph y Josephine, esta última nacida en 1922 en California. Y para concluir este trabajo, me ha parecido muy curioso traer a estas jornadas este tema de investigación porque no está muy estudiado. La verdad es que al principio desconocía de que mijeños habían podido acabar en un destino como Hawái, ¿no?, por necesidades. Y como vemos, a lo largo de la historia se han dado una serie de promesas, una serie de propagandas que al final han llevado a las familias a tomar una decisión errónea en cuanto al desempeño de sus vidas. Por lo tanto, y como ha dicho la compañera anterior, tenemos que conocer el pasado para aprender a afrontar el futuro. Y muchas gracias por su atención.